Bien. Entonces hoy tenían que haber enviado una práctica calificada. Y no sé si están viendo ya en la pantalla. Sí, doctora, ya se observa la pantalla. Gracias. Entonces vamos a revisar rápidamente las respuestas que deben estar corregidas. Por cierto, les informo que el día de ayer ha habido una reunión convocada por la Escuela de Medicina y se nos ha dicho que los alumnos tienen que tener un portafolio del alumno que va a ser, que es personal, digamos que es lo que ya se les había recomendado, que tuvieran una carpetita con todo en algún lado, en su computadora, en lo que sea, una carpetita con todos los materiales donde van a guardar, digo, las clases, todo lo que consideren, pero esencialmente, digamos, lo que va a tener que estar sí o sí en el portafolio son todas las prácticas que ustedes hagan, todas las tareas, las evaluaciones, todo lo que evidencie el trabajo realizado va a tener que estar en ese portafolio del alumno. Entonces, que en algún rato nos han dicho que tendrían que enviárnoslo y que nosotros lo imprimamos y lo tengamos en físico, o la otra opción que por ahí me dijeron que también era que les iban a decir que ustedes imprimieran todo y lo mandaran al profesor, lo cual a mí me parece una locura, porque se imaginan que tenga 200 páginas, son en promedio 100 alumnos, 200 hojas por vez, y si son dos tareas, son 400, digo, imposible. Por otro lado, en mi computadora tampoco puedo, digamos, tener un espacio para guardar cada una de las tareas, lo cual es probable. Vamos a conversar con María para ver de qué modo se va a abrir ese portafolio, que es probable que vaya en la misma aula Teams y sea virtual, pero ya les estoy diciendo, ahora vayan guardando todas sus tareas, porque es probable que a partir de la próxima semana ya tengamos el portafolio de cada quien elaborado, que va a ser compartido con los docentes de las asignaturas, no con el público en general, sino solamente personal del alumno y en este caso del docente que puede entrar, y también de SUNEDU, que es quien va a verificar si hay evidencia del trabajo que estamos haciendo, que esa es la preocupación de SUNEDU, es ver que si nosotros profesores trabajamos y si ustedes alumnos también trabajan, digamos, ¿bien? Entonces eso es uno de los anuncios que tenía para hoy. El otro anuncio es que ya está el foro, digamos, el foro ya están todos asignados al foro. Ya han recibido probablemente una invitación, o por ahí si alguien entró y curioseó ya vio que el foro está puesto, que ya están las indicaciones, y el día último de participación es el domingo hasta las 11:59. No significa que faltando 5 minutos para las 12 del domingo van a abrir y van a participar. La participación en el foro es obligatoria, es personal, pero se han dado cuenta que tiene indicaciones, de tal modo que no todos van a responder la misma pregunta. Todos van a mirar el mismo video, sí. El primero que entre es el único que da una opinión así solito, digamos, y el primero que entre para cada espacio, ¿no? Han visto que van a mirar 3 historias dentro de un capítulo de un video. Y bueno, el primero que entre va a responder la primera pregunta respecto a la historia que él elija o ella elija, ¿no? Entonces va a decir, en el caso de el granjero, la respuesta es tal, ¿no? Y por esto, por esto y por esto. El segundo que entre le va a responder al primero, digamos, va a afirmar, va a decir, sí, estoy de acuerdo, o me parece que no, por esto, esto, esto. Y el tercero, ustedes son 13, ¿no? Son 13 creo que hasta 4 tienen ustedes, hasta 4 opciones, no sé, ahí está escrito. Entonces, y termina el cuarto ya, listo.
el quinto que entre va a mirar, va a leer el número de participaciones que hay previas y empieza con la segunda historia, ¿cierto? Hasta el número 8, 5, 6, 7 y 8. El octavo alumno ahí cierra y entra el noveno con la tercera historia, que es la única que faltaría, y pone sus respuestas. Y el último alumno que entre al foro, digo, va a tener que responder la pregunta que está escrita, que es para el último alumno, de todos los modelos, cuál le parece que es el mejor y por qué. Y obviamente al último alumno le pueden responder cualquiera de los otros que intervinieron antes, porque la idea del foro justamente es eso, es un diálogo que no es, digamos, síncrono, sino más bien asíncrono en el sentido de que la persona entra cuando tiene tiempo. ¿Entendieron? Bueno, vamos a ir practicando a ver cómo nos va, y si salen dudas en el camino, por ahí las preguntamos. Bien. Entonces, vamos a revisar las respuestas y ustedes no van a corregir el documento que enviaron al aula como respuesta, sino van a corregir el documento que va a ir corregido al portafolio de cada quien. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, doctora. Buenísimo. Bien, entonces vamos a responder, vamos a empezar a revisar las respuestas. Entonces, la primera pregunta se refiere a la lectura que hemos todos leído respecto a voluntarios, ¿o quieren que yo vaya llamando? ¿Algún voluntario para la primera pregunta o para la primera respuesta? Lo llamo. Pablo, Pablo H. Hola, Kelly. Kelly y después Voluntaria, doctora. Ya, Kelly. Sí, doctora, buenas tardes. La primera pregunta te habla sobre, según la Netiquette, ¿qué significa escribir con mayúsculas? Bueno, de acuerdo a... ¿Qué es la Netiquette? La Netiquette es como un conjunto de normas que se han establecido para poder expresarnos a través del Internet de manera correcta o respetuosa. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿ustedes la conocían? ¿Sabían ya que existía la Netiquette? ¿La hicieron el año pasado que ya han tenido curso virtual? ¿Ya trabajaron este tema de la Netiquette? Gustavo, está levantando la manito. Gustavo. Buenas tardes, doctora. Hola, ya necesito por favor que cuando respondan pongan su camarita, ¿ya? Lo ideal sería que todos estuviéramos con la cámara, pero por ahí pone más lento, no sé qué. Bien. A ver, Gustavo. Bien, con respecto a la primera pregunta, ya la ¿Ya respondí. conocían el tema? ¿Ya conocían el tema? No, yo no lo conocía. Pero ya ustedes ya vienen trabajando con internet hace rato, por ahí reciben cosas que han visto que vienen mensajes en mayúsculas y entre otros, ¿no es cierto? Otras cosas que está recomendado no hacer. Bueno, algo van aprendiendo hasta ahora en el curso. Bien, y ¿qué era la respuesta? ¿Qué significa escribir con mayúsculas? Escribir en mayúsculas tiene dos connotaciones. La primera, es de resaltar algo, pero algo pequeño de un texto, para que sea significativo. Y la segunda es cuando escribes todo el texto en mayúsculas, se interpreta como que estás enojado, gritando. Exacto, entonces si me quieren gritar, me escriben todo en mayúsculas. Si yo estoy molesta, enojada, les voy a escribir todo en mayúsculas también, ¿no es cierto? Pero si hay algo importante que resaltar, también lo podemos poner en mayúsculas. Bien, gracias. Pueden bajar la manito los que ya participaron. Carlos Junior González, Carlos. ¿Y cuál es la regla de oro de la Netiquette? Buenas tardes, doctora. Hola. La regla de oro de Netiquette es que hay que recordar que hay un ser humano detrás del monitor. Que hay una Y persona, bueno, ¿no es cierto? así es. Y bueno, si quisiéramos argumentar un poco sobre esto, es que también se podría relacionar a la regla de que no hagas lo que no quisieras que te hagan también. Hace una analogía ahí.
Bien, ¿y esa es la regla de oro de quién? De la regla de oro de la bioética. Muy bien, perfecto. Entonces, esa es la respuesta correcta, ¿no? Gracias, Carlos. Entonces, siempre tenemos que recordar, siempre que enviamos un mensaje, aunque sea por por el WhatsApp, han visto que llegan mensajes, con cosas que son feas, agresivas, con videos o memes que son, que normalmente pues no los presentarías, pero escudándote detrás de una pantalla, de un celular o de lo que sea, pues la gente comparte y eso no está bien, ¿no es cierto? Porque igual es una agresión. Entonces, tenemos que hacer en la comunicación virtual lo mismo que hacemos en la comunicación presencial, ¿no es cierto? Recordar que quien va a recibir nuestro mensaje es una persona y que si normalmente cuando me presento con la profesora la saludo, le digo buenas tardes, acá está mi tarea, bueno, igual tendría que hacerlo, ¿no? Perdón, ¿alguien bajó su manito? Ahorita que estaba... Soy yo, doctora González, el que acaba de intervenir. No, no, bueno, gracias, Carlos. Bien, entonces seguimos rápidamente. ¿Qué escribieron en definición de ética? Voluntarios. Sí, Diana. La Sí, segunda buenas tardes, pregunta, ¿qué doctora. escribiste? Hola, no te vemos. La, ya. Bien. La definición de ética es que es una disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Ajá, ¿eso lo tomaste de la clase? Sí, lo tomé de la definición de la Real Academia Española. No, pero en la clase, ¿qué cosa decía? ¿Decía algo igual? ¿Se refiere a la lectura, doctora? Ajá. En la lectura, bueno, hablaban también sobre cómo es que uno debe comportarse, pero específicamente durante la interrelación virtual, ¿no? Cuando uno manda mensajes, por ejemplo, por No, email o por no, no, correo, tiene que no, 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 seguir. no. No, no, no estamos hablando de la lectura, estamos hablando ya de la clase en sí, ¿no? Bien, ¿y qué cosa es ética profesional? Diana, También quería seguir. pregunto, doctora. Ética Sí, profesional. la ética profesional viene a ser el conjunto de normas y valores que los profesionales de un determinado sector deben respetar durante el ejercicio de su profesión. Son las que asumen, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia de esa definición con la deontología? Ya, la deontología viene a ser la parte de la ética que trata de los deberes y principios que afectan a una profesión. En ese caso, la deontología viene a ser los deberes que nosotros debemos cumplir o seguir, y la ética profesional es el cómo actuar. Ujú. Bien, gracias. ¿Alguien quiere seguir, por favor? Gracias, Diana. ¿Alguien para que nos diga cuál es la definición de ética del código de ética, la que está escrita en el código, respecto a los médicos, que hace la ética médica en sí, que está tomada del código de ética que todavía está vigente? A ver, Adriana Bendaño, Adriana, ¿qué escribiste? Adriana. Buenas tardes, doctora. Hola, sí, ¿qué escribiste en definición de ética de acuerdo a lo que dice el código de ética? Ah, bueno, yo lo describí como, bueno, el estudio en base a la moral y el accionar que cada uno de los humanos poseemos para promover ciertos comportamientos que van a ser de manera deseable hacia la sociedad. ¿Y de dónde sacaste eso? ¿De dónde sacaste eso? Lo saqué de un blog Porque el que código de habla. ética, mira, el código de ética del colegio médico, ahí define qué cosa es la ética médica.
¿Alguien lo leyó? Doctora, A ver, yo podría sí, intervenir. Joaquín, sí. Joaquín, te escuchamos. Bueno, según, Sí, no sé si se me esto observa. Sí, sí, la te ética vemos, médica, Joaquín, dale. ya, Bueno, según la ética médica orienta la según conducta la A de los ver, médicos perdón, hacia el bien. perdón, un ratito, ¿quién está hablando? Joaquín, estamos con Joaquín Angulo. Y Sí, después doctora. alguien levanta su manito. Dale, Joaquín. Entonces, ¿qué dice? ¿Que la ética médica qué? Orienta la conducta de los médicos hacia el bien, busca lo correcto, lo ideal y la excelencia. Exacto, Eso es ¿no? el código de ética. Eso es lo que dice el código de ética respecto a la definición de ética, ¿no? De ética médica dice que es la que te orienta a tomar decisión, ¿no? Hacia el bien, va a buscar lo ideal, lo correcto y la excelencia, ¿no es cierto? Y ahí también nos habla de la deontología, ¿no? Que la deontología y es qué deben y qué no deben hacer los médicos, y eso es lo primerito que está escrito en el código de ética, las primeras dos definiciones, ¿no? ¿Y qué cosa es el código de ética? Bueno, el código es aquel libro, aquel espacio que contiene el conjunto de orientaciones y preceptos cuyo cumplimiento garantiza un ejercicio profesional digno, autónomo e integral de los miembros del Colegio Médico del Perú, en el marco del respeto a los derechos de los pacientes, rige para todos los colegiados y concierne a su moral personal y social. Pero han visto que por ahí hablamos de ética y estamos mezclando el término con moral, ¿no es cierto? Y por ahí hay una pregunta que también vino en el pretest: ¿cuál es la diferencia entre ética y moral? ¿Y cuál es la diferencia entre ética y moral? ¿O es lo mismo? Vamos a ver que ambas nos van a decir, digamos, qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero ¿cuál es la diferencia? Almeida, Pedro. Pedro Almeida. ¿Qué escribiste? Presente, doctora. ¿Ya? ¿Qué escribiste, Pedro? No te vemos. Ahí. Dale, ya, ahora sí, dale. Sí, escribí que la moral tiene una base social, que es un Ajá. conjunto de normas establecidas en base a una sociedad y como tal tiene una influencia en la conducta de cada uno de los integrantes de dicha sociedad. Ujú, En cambio, la ética surge como tal en la interioridad de una persona, resultado de su reflexión y de su misma elección. Y ujú, influye también en la conducta de una persona, pero desde su misma conciencia y voluntad. ujú. Muy bien, entonces gracias, Pedro. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro, chicos, ¿no? Entonces, la ética es parte de nosotros mismos, de nuestros valores, es lo que me permite tomar decisión. Digo, hago esto que está bien, o yo decido, hago esto que sé que está mal, pero igual tomo mi decisión y me voy por ahí. Entonces, mi ética personal. Pero generalmente, ¿cómo es que se forma eso? Uno, con los valores que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan que eran importantísimos? Que los vamos adquiriendo desde que nacemos en la casa, y en base a qué es que nos formamos y en base a qué es que llegamos a interiorizar que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, que esto está bien hacerlo o no, digamos, en base a la moral. La moral es todo eso externo que nuestra sociedad se encarga de decirnos desde chiquitos. Pórtate bien, no hagas esto, no hagas aquello, ¿cierto? ¿Qué dirá la gente? Yo lo he escuchado muchísimo en mi casa. No hagas esto porque ¿qué dirá la gente? O sea, yo siempre decía, pero ¿quién es la gente? ¿Qué va a decir la gente? Bueno, pero eso es el modo en que la parte externa te va influyendo, ¿no es cierto? Entonces la moral viene de afuera, ¿no? Y la ética ya es la decisión personal que cada uno de nosotros, digamos, adopta para el propio comportamiento, ¿no? Bien, entonces eso les quedó claro, chicos. Bien, ¿y la bioética? Alexander García. Alex, Buenas tardes, doctora. hola. ¿Andrew?
Ya, Alex García, Andrew, sí, Andrew. Hola, no te ya, veo. doctora. Prende mi camarita. ¿Ya me puede visualizar? Ahora sí. Ya, con respecto a la bioética es el estudio sistémico de la conducta humana en los campos de las ciencias biológicas y de la atención de la salud. Entonces Es sería la aplicación de qué, de lo que de estábamos la, hablando. de la ética llevada al campo de ciencias de la salud. Como futuros médicos debemos tomar conciencia de las conductas que llevamos con respecto a nuestros pacientes. Bueno, Como pero dice, eso es la ética personal, digamos. Pero la claro, bioética ya va a ser la aplicación de esas cosas, de toda la disciplina filosófica, ética antigua, ¿a qué es lo que se aplicó? sí, claro. Digamos, a qué cosa era lo que dijiste que lo vamos a aplicar, ¿dónde? Bueno, en el campo de en este caso, en la atención de la salud, como futuros Bueno, médicos. no solamente en la atención de la salud, ¿no es cierto? La bioética no es solamente restringida a la parte de la ética clínica, que es en el manejo con el paciente, que va a ser la más chiquita, digamos. Vamos a llegar a que la bioética llegue a un nivel tan alto que es la bioética global, la que le preocupa el mundo en sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahorita con el mundo? ¿Qué pasa con el calentamiento global? ¿Qué pasa con el montón de incendios que hay en el mundo? El cambio climático. Bueno, eso lo ve también la bioética, ¿ven? Entonces, la bioética no es restringida a lo poquito que, digamos, es problemas éticos de la genética, el CRISPR, las modificaciones, no. Claro, El aborto, la eutanasia, no. Ya, esa es la parte clínica, la más chiquita. Y vamos a ver que se va hasta una macro bioética, digamos, que ya es muchísimo más. Bien, hablamos hasta de la ética de las organizaciones, digamos, de las organizaciones, de las instituciones, ¿no es cierto? Que también tienen que tener un comportamiento ético, ¿no? Bien, gracias, ya, doctora. Andrew. Gracias. Bien, y después buscaron dónde aparece por primera vez la palabra bioética y acá la palabra en sí no dice la bioética. Después hoy día van a aprender cómo es que aparece la bioética, digo, y surge paralelamente en dos lugares. Eso lo vamos a ver en la práctica. Caterín, ¿dónde encontraste que aparece? Caterín del Milagro. Buenas tardes, doctora. Hola, ¿Dónde no te aparece por primera vemos. vez la palabra bioética? No te vemos, El Caterín. origen del término de... ¿Aló? Buenas tardes. No te vemos. Sí te ¿Tardes? escuchamos, pero no te vemos. Ya aquí ve. El origen del término va a corresponder al pastor protestante, teólogo, filósofo y educador alemán Fritz Haar, quien en 1927 usó este término, ¿no? Bioética, en un artículo sobre la relación ética del ser humano con las plantas y los animales. Más adelante, ya en 1970, el bioquímico estadounidense dedicado a la oncología, Van Rensselaer Potter, utilizó el término bioética, ¿no? En un artículo sobre la ciencia de la supervivencia 234. Y posteriormente, en 1971, en su libro Bioética, un puente hacia el futuro. Muy bien, gracias. Entonces todos corrigieron, por favor. Si por ahí alguien no encontró esto, y está que la palabra aparece en 1927, que es un neologismo, ¿no es cierto? Es una palabra nueva, digamos, pero vieron que no va a la práctica clínica, no habla de la práctica clínica. ¿Cómo? Perdón que no escuché. ¿Alguien estuvo hablando? Les decía que el término aparece, pero no va dirigido, dice, la bioética se refiere a la práctica clínica, se refiere solamente a los médicos, se refiere a los religiosos, no. La bioética además es secular, va para todos, digamos, ¿no? Para todos los seres humanos. Bien, gracias chicos. Y entonces la diferencia entre ética y moral ya la vimos. Los principios de la bioética, ¿cuántos son? ¿Alguien?
Voluntarios. Si no, ANEF, Joana, de Almeida. ANEF. A ver, y después Diana. ANEF 2, ANEF. Hola. Sí, 2 principios y después Diana los otros 2. Dale. Entre los principios de la bioética encontramos al de la beneficencia, que A ver, siempre buscar ¿cómo se el llama el principio? ¿Cómo se llama? beneficencia. No, no, no. El principio no dice beneficencia. Por favor, corrijan todos. Es beneficencia. Sin I, no es Sí, ciencia. disculpe. Es beneficencia. Tienen que aprender a leer igual el otro principio, que es el opuesto, el de no. Al de ¿No no qué? maleficencia. Maleficencia. Igual, es no maleficencia, no es no maleficiencia. Entonces, por favor, si escribieron mal, corrijan. Bien, gracias Diana Valeria. ¿Los otros 2 cuáles son? Los de beneficencia, no maleficencia. Me faltan 2. Diana. Sí, doctora. Los otros 2 principios son el respeto a la autonomía de las personas y por último, la justicia. Muy bien, entonces ya ustedes, cuarto año, ya tienen conocimiento incluso de la aplicación de estos principios en la práctica, porque ya los hemos visto antes, ¿no es cierto? Cuando hemos hablado del tema de investigación, ¿no? Cuando hablamos de investigación ya habíamos visto el tema de la aplicación de los principios de la bioética en la ética de la investigación. Giancarlo, a ver, una aplicación del principio de autonomía o de respeto a la autonomía de las personas. Un ejemplo. Giancarlo, Timaná. Hola, doctora. ¿Me escucha? Sí. Buenas tardes. Bueno, el principio de autonomía se basa en la capacidad de la persona de poder elegir, por ejemplo, qué tipo de tratamiento seguir, ¿no? Con cáncer puede seguir un tratamiento tradicional o alternativo, ¿no? ¿O qué más? ¿O qué más? ¿Cuál es la otra opción? Que no sigue ningún tratamiento, ¿no? Exacto, puede negarse también, ¿no? Su principio de autonomía le permite negarse a recibir algún tratamiento. Es elegir el que, después de haber sido adecuadamente informado, elegir, ¿no es cierto? Dice, ah, sí, quiero esto, no y también negarse, dice, no, no quiero que me pongan sangre, y ahí está haciendo uso de su autonomía, su capacidad de tomar decisión, ¿no es cierto? Que hay que respetarla. Pero obvio que esto va a tener sus limitaciones. ¿Y cuál es la aplicación en la práctica? ¿Cómo se manifiesta esto en la práctica? Isabela. Sí, doctora. Le digo otro principio. No lo escuché. La aplicación en la el principio de autonomía. Yo creo que tú tampoco me escuchas porque escucho mucho ruido ahí. La aplicación en la práctica del principio de autonomía, Isabela. Un ejemplo de aplicación de autonomía, del principio de autonomía. Sí, bueno, lo que yo coloqué fue, por ejemplo, cuando un médico respeta la preferencia del paciente y da los datos para que... ¿Cómo se manifiesta eso? ¿De qué modo se manifiesta que ha respetado la decisión del paciente? Le dices, ya, y ya. ¿Cuál es la aplicación en la práctica? Rosa. Buenas tardes, doctora. Mediante un consentimiento informado. Muy bien, entonces, ya, el documento de aplicación, digamos, que manifiesta donde está escrito lo que el paciente decide, se llama consentimiento informado y eso es ya la aplicación en la práctica de modo tangible, visible y, qué sé yo, físico. A veces consentimiento verbal también, ¿no es cierto? En algunos determinados momentos me va a decir que se ha respetado la capacidad de decisión del paciente. Y un ejemplo del principio de beneficencia, Rosa.
Bueno, yo puse cuando a un paciente se le va a ingresar a un ensayo clínico terapéutico, informarle justamente los beneficios, ¿no? Para contrarrestar su enfermedad. A ver, ¿el paciente entra a un estudio para contrarrestar su enfermedad? Ujú. Y el No. médico tiene de decirle los beneficios que va a encontrar ahí, ¿no? Perdón, pero los estudios clínicos son experimentos. No sabemos si lo que le vas a probar le funciona para curar su enfermedad o contrarrestar su enfermedad o no funciona. No sabemos. Puede salir mal también y ser que demuestres que ese medicamento o ese ensayo no sirve. En todo Entonces, no. caso, cuando se receta un medicamento, ¿no? Decirle los beneficios, pero también decirle las contraindicaciones. Bueno, decirle los beneficios y las contraindicaciones son parte del principio de autonomía, ¿no es cierto? Le estás explicando los riesgos y los beneficios para que, una vez informado, el paciente decida, ¿cierto? Entonces, seguimos en el principio de autonomía. Cuando tú eliges y le recomiendas lo mejor, eso es un poco diferente, ¿no? Entonces, a ver, Reilly, ¿qué opina Reilly? Gracias, Rosa. Doctora, buenas tardes. En el principio de beneficencia podríamos decir si un médico tiene que quedarse unos minutos adicionales por terminar de atender al paciente o darse un tiempo adicional en terminar la historia clínica del paciente lo más actualizada. ¿Y qué eso que tiene, qué de bueno para el paciente es? Que no entiendo, ¿por qué es beneficencia eso? Eso es parte de tu obligación, digamos. Decidiste ser médico y no has terminado de hacer tu tarea, te quedas, pues no te queda otra, digamos. Eso no sé de qué modo. ¿Qué dice la definición de principio de beneficencia? ¿Dice quedarse más ratito a hacer la tarea? El principio de beneficencia dice buscar el bien en el paciente. No, en el paciente no. Dice buscar lo mejor para tu paciente, dice. ¿Y eso a qué se refiere? A que cuando tienes que elegir cosas para el paciente, pues tienes que tratar tú mismo de pensar lo que sería mejor para el paciente, ¿no? Y obvio proponerle, qué sé yo, una cirugía, por ejemplo, es porque ya pensaste, ya sabes, ya interiorizaste que esa es la mejor opción para el paciente y le estás diciendo, bueno, tenemos que operarlo, ¿no? Y obvio, después siguen el resto al principio. Y el de no maleficencia, que va de la manito con el de beneficencia, que dice que si no sabes algo, si no puedes encontrarle lo mejor, al menos no debes no hacer daño. Daño, ¿no es cierto? Y ese es el principio de Hipócrates, ¿no? El primum non nocere, primero no hacer daño. Entonces, si no sabes hacer algo, digo, sí, es que yo miré en el libro que voy a sacar la uña así, y vas y te pones a practicar en el paciente, pero no sabes, ¿qué vas a hacer? En lugar de hacerle un bien, puedes hacerle que pierda un dedo porque no sabías que no debes usar un anestésico que tenga, qué sé yo, adrenalina porque le puede dar necrosis al dedo y como no sabías, en lugar de hacerle un bien por sacarle un uñero, lo dejaste sin un dedo, digamos, ¿no? Que han habido casos. Entonces, el principio de no maleficencia, no hacer algo, dejando de hacer, muchas veces le hago mejor al paciente que haciendo algo que le va a hacer daño. ¿Se entendió? Bien, chicos, y entonces, ¿cuál nos falta? Nos falta uno. Y hablamos de 3. Chipana. A ver, Chipana. Chipana, ¿estás por ahí? Buenas tardes, doctora. Hola. ¿Cuál principio nos falta? No te vemos. Perdón. ¿Cuál principio nos falta? Justicia. Muy bien. ¿Y el principio de justicia cómo se aplica en la práctica? Bueno, puede ser cuando el gobierno realiza una subvención en tratamiento oncológico a pacientes que no puedan costearlo. Y esa es la aplicación del gobierno, la justicia del gobierno. Pero yo estoy hablando, estamos hablando del médico acá, ¿no? Estamos hablando ya
de la aplicación de los principios de la bioética en la práctica clínica en sí del médico paciente, ¿no? Cuando hablamos del principio de justicia, o bueno, también por extensión podríamos ir hasta el gobierno, pero no vamos tan arriba hasta el gobierno. ¿Qué pusiste de ejemplo de aplicación del principio de justicia en tu tarea? Bueno, yo puse que, bueno, de hecho puse el que acabo de mencionar. No va. A ver, quería hablar Diego Pantoja, después Mayumi. Sí, doctora. ver, Como ejemplo que yo puse era, en lo que es el principio de la justicia, es que cuando en un centro de salud X acude un señor primero con dolor de estómago y luego acude también un delincuente traído por la policía con una hemorragia del estómago a causa de una bala que por una persecución que se hubo o X motivo, en la cual por el que el médico decide atender al delincuente primero por la necesidad y el peligro de este, ¿no? Entonces, pero no entiendo. A ver, entonces, ¿es justo atender primero a quién? A la persona que más necesita y por el peligro que está conllevando. Bueno, igual, si tienes una cola, bueno, respetar la cola y no atender al que llegue recomendado, por ejemplo. Y bueno, si fuera un delincuente, tienes que salvarle la vida, es una emergencia, es justo que lo atiendan primero, aunque sea delincuente, ¿no? A ver, Nakamura, y otro ejemplo que pusiste en justicia. Lo que yo puse en justicia fue, por ejemplo, cuando un médico receta un medicamento, un buen medicamento, pero que este sea un menor costo, en el caso, digamos, de personas de bajos recursos. ¿Y eso es justo? No entiendo cómo es que ¿qué dice el principio de justicia? Dice garantizar un tratamiento equitativo y apropiado para todos los pacientes y no la discriminación en materia de salud. Pero no dice un tratamiento médico, digamos, no dice qué pastilla le vas a dar, se refiere al trato más bien, al trato justo y equitativo para todos los pacientes, y eso es de lo que hablábamos hace un ratito. Si un paciente tiene una emergencia, lo tienes que tratar primero, digamos, eso es justo y equitativo. Equitativo no entendido como que a todos le vas a dar por igual, porque no todas las necesidades son iguales. Es diferente el que le duele la barriga al que está sangrando. Sus necesidades son diferentes, ¿no es cierto? No le puedes dar el mismo tratamiento, decirle, espere porque él llegó primero, digamos, ¿no? Entonces, la justicia hablamos de darle a cada quien lo que le corresponda de acuerdo a su necesidad. Consuelo, Marina, ¿quieres hablar? Y Albeniz también, perdón. Albeniz, ya hablaste, ¿no? Buenas tardes, doctora. Hola, sí. ¿Qué quieres opinar? Sí, doctora, ese ejemplo en justicia acerca de, en este caso, en la pandemia, ¿no? De las camas UCI, que no se debería dar preferencia de repente por la economía, ¿no? Se debería respetar en realidad el estado de salud de cada persona y no deberíamos discriminarlo, ¿no? Por el estado económico en el que se encuentra. Así que ha habido lugares donde la gente le daban la cama porque tenía más plata. Bueno, sí he escuchado en las noticias, doctora. ¿Que al que tenía más plata le daban la cama? Sí, han dado preferencia, de repente algunos médicos han dado preferencia a personas que tenían dinero y así. ¿Así? ¿Pero dónde? ¿En qué hospital? ¿En qué lugar? Digo, eso está mal, eso es un delito, ¿no es cierto? Porque acuérdense que el tema de la pandemia es una situación diferente que ninguna o casi ninguna de las personas que estamos vivos ahora ha sufrido antes, porque la última pandemia en el mundo fue en 1918 y ya casi todos los que vivían en esa época se murieron o estaban muy bebitos cuando pasó la pandemia esta, ¿no? De la gripe española.
que duró bastante tiempo y que murieron muchísima gente, ¿no? Como, o sea, más de 50 millones de personas en el mundo, ¿no? Entonces, no hemos vivido una época de esta, es totalmente irregular, no tenemos, digamos, no estábamos preparados ni logística ni éticamente, no teníamos normas, en fin, pero para estas alturas ya, para el 2020 en Perú, en mayo ya teníamos la norma de asignación ética de camas UCI a los pacientes. Entonces, si alguien no las cumplía y le decía, yo te pago tanto y me das la cama, bueno, hay que saber dónde, ¿no? Entonces, chicos, cuando hacemos una afirmación, tenemos que decir en tal lugar, tal cosa, y pasó esto, ¿bien? Eso no que me pareció, que escuché, esos son fake news. ¿Bien? O que me llegó un WhatsApp y ahí decía, no. Entonces, siempre que afirmemos algo tenemos que tener la referencia bibliográfica, no creer en las cosas. Han visto cosas asociadas a la pandemia de terror, digamos, de gente que han puesto que, ay, me pusieron la vacuna y ahora se me queda pegado el tenedor en el brazo. Y hay gente, yo estoy segura que ha habido gente que ha ido y se ha puesto un tenedor para ver si de verdad se le queda pegado ahí en el brazo, ¿no? Eso, cosas, pero sí, de locuras que han pasado en esto. Bien, entonces, no, el tema de la pandemia sí ha tenido mucho que ver con distribución equitativa de recursos y con el principio de justicia, sí, porque hemos visto pues que ha habido gente que nada, en el acceso más bien, ya desde el acceso a llegar simplemente al hospital, ¿no es cierto? Y se han vulnerado muchos derechos, obviamente, pero como les vuelvo a repetir, amparados en el marco de emergencia sanitaria, situación de guerra, de desborde de cosas, ¿no? 50 personas para una cama UCI, que yo sepa, un criterio no era decir, a ver, ¿quién paga más? Vamos a hacer un sorteo, a ver, no. Entonces, el criterio de asignación, y ahí hemos tenido una discusión en el Comité de Ética del colegio ahora, porque decían que uno de los criterios era ser personal de salud, ser profesional de salud para quedar en la cama UCI. Y eso no está escrito así, porque si eres un profesional de salud, pero que tienes el 95% de los pulmones hechos triza por el COVID, ¿para qué te van a poner a la cama UCI? Tu prioridad no es la primera, ya se sabe que tienes muchísimas posibilidades de morir. Cuando hay otro que tiene menos compromiso, que cumple los otros criterios, y bueno, se le da al otro, pues nada que ver, así seas médico, digo, y eso lo hemos visto, ¿no es cierto? Y eso ya está escrito, como les vuelvo a repetir, y hay norma vigente que orienta a los profesionales para la toma de decisiones. Hay otro problema que lo vamos a leer también en una de las prácticas respecto a los dilemas en la selección justamente, ¿no? ¿A quién le toca qué? Bien, bien, pero esto es para pensar y para seguir definiendo cosas, ¿no? Bien, y la regla de oro de la bioética, ya la dijeron, que va en positivo o en negativo. ¿Cómo va la regla de oro en negativo? Lucero, Lucero. Sí, doctora. Un ratito, ahorita enciendo mi cámara. A ver, ¿qué dice la regla de oro, pero en negativo? ¿Me logra ver? No puedo encender la cámara, creo. No todavía. Ya, bueno, la regla de oro la regla de oro de la bioética en positivo dice, trata al otro como te gustaría ser tratado en las mismas circunstancias. En negativo podría ser que, pues, si es que tú tratas mal a alguien, obviamente vas a, pues, no quisieras que te traten de la misma manera, ¿verdad? Entonces... No. A ver, bonito, la decimos. No le hagas al otro. Lo que no quieres que te hagan a ti. En las mismas circunstancias. En las mismas circunstancias. Entonces, la regla de oro en general se va muy de la manito con ese tema que ustedes ya han tratado antes de, ¿qué cosa? El ponte en el lugar del otro, ¿cómo se llama? Empatía, doctora. La empatía, ¿no es cierto? Entonces va muy de la manito con la empatía, ¿no? Entonces, bueno, hazle al otro y tiene, quién sabe, algunas otras bases por ahí, ¿no? Trata al prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo, que es otra versión también de la regla de oro, ¿no?
Bien, después leyeron quién era Karen y quién era Terry Schiavo, y sí, las diferencias entre ambos casos. A ver, Maita Jesslin. Maita, ¿quién era Terry y quién era Karen? ¿En qué país? Maita. Buenas tardes, doctora. No puedo encender mi cámara porque tengo un problema con la cámara de la computadora. Ya, Dale, ¿quién bueno, era Karen? leí de Karen, era una estadounidense de 21 años que entró a coma por daño cerebral irreversible producto de una combinación, ¿no?, de alcohol y barbitúricos. Y fue conectada a una máquina artificial, ¿no?, para que pueda estar supuestamente viviendo, pero ya no había nada que hacer. Un respirador, ¿no? Un respirador. Sí, Bien, ¿y entonces qué pasó? ¿Quién a le sus pide a quién que le quiten el ventilador? sus padres. Los papás. ¿Y los médicos qué dijeron? ¿Le quitamos el ventilador? Es que no había un conflicto ahí en cuanto a la No, ética y los los médicos dijeron, no le podemos quitar el ventilador. ¿Qué hicieron los padres? Presentaron muchos documentos para que esto se pueda dar, para que sea un proceso legal, el ¿no? caso a dónde? A la corte, ¿no es cierto? Llevaron el caso a la corte. ¿Y qué dijo el juez? Bueno, después de todo un juicio, obviamente, ¿qué dijo el juez? ¿La quitaron a Karen o no? Del ventilador. ¿La quitaron del ventilador? ¿Qué pasó? ¿No leíste la historia completa? A ver, Miguel Ángel, ¿qué pasó con Karen? Después que ya los padres fueron al juez, los jueces fallaron en... ¿Cuál fue el fallo? Buenas tardes, ¿me escucha, doctora? Sí, no te veo, pero te escucho. Dale. ¿Ahora me ve, doctora? Sí. Sí, doctora. O sea, sus padres quisieron desconectarla porque estaba en estado vegetativo, estaba conectada, y ellos decidieron desconectarla. Pero lo que yo leí fue que el hospital no quiso desconectarla. Por ende, eso se fue a un tema legal. Y como sus padres fueron los que ganaron el juicio, lo que pasó fue de que por 9 años más, bueno, ya no estuvo conectada, estuvo respirando La desconectaron entonces. normativamente. La desconectaron, bien. No, ¿Y se no murió? la desconectaron. ¿Murió? Sí, sí la No, desconectaron. murió después de 9 años. Después de Pero los 9 9 años años ya no se falleció. quedó conectada al ventilador. Le quitaron el ventilador, siguió respirando, pero igual no murió y se murió 9 años después por otra complicación, ¿no es cierto? Exactamente. Bien, Exactamente. ¿pero qué es importante su caso exactamente? Su caso fue importante por más que todo por el Comité de Ética Hospitalario, porque como fue una ¿Qué decisión pasó de los con el padres. comité? Antes de Karen, ¿habían comités de ética hospitalarios? No había, doctora. Era el primer comité No, hospitalario. no es cierto. Entonces el juez dijo, bueno, chicos, ahora es importante que exista un cuerpo independiente de los médicos, independiente de los familiares, multidisciplinario, que ayude a la toma de decisiones como esta, ¿no? Entonces los médicos no querían quitar el ventilador, los padres pedían que se les quite el ventilador, pero entonces, ¿quién toma la decisión? Entonces necesitas un comité que es especial y que fue el que se creó a partir del caso de Karen, basado justamente en las recomendaciones de un artículo escrito por una pediatra que también se llamaba Karen Steele, y la pediatra decía que el comité debería tener estas características, ¿no es cierto? Y bueno, y por eso es importante. Entonces, si por ahí escribieron que abre debate sobre la eutanasia, no, esa no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es la que estamos diciendo ahorita. Corrijan, por favor. Y Terry Schiavo, ¿quién fue? Gracias, Miguel Ángel. Y Terry, ¿quién fue? Pinedo, Alice Pinedo. Terry, ¿quién fue? Terry Schiavo. Terry fue una mujer estadounidense. Sí, ella fue una mujer estadounidense cuyo caso abrió un debate sobre temas
de ¿Cuál fue su bioética, caso? de tutela ¿Cuál fue su legal. caso? ¿Cuál fue su Allá, caso? en el caso de ella murió de inanición y deshidratada en Florida. Pero Y ¿por qué antes de morir? Pues, ¿cuál fue su caso? allá lo que sucedió fue que ella había quedado en estado vegetativo y el esposo de Terry, el esposo de Terry, O sea, ya hay una diferencia, ¿no? Ya Terry era mayor que Karen, estaba casada. ¿Quién pide a los jueces que le retiren no el respirador, sino el soporte vital a Terry? Es el esposo. Bien. ¿Y por qué se quedó vegetativa Terry? Se llamaba María Teresa, ¿no? María Teresa Schiavo. Sí, porque había sufrido un paro cardíaco, entonces esa lesión cerebral ¿Por qué tenía el paro cardíaco? A ver, Elías Ortega, o Anabel, no sé. Elías Ortega, ¿por qué le dio el paro a Terry y no se murió, digamos, sino que se quedó vegetal? Porque mucho rato estuvo sin sangre en el cerebro. Sí, doctora, ¿Alguien? Sí. tuvo un problema cardíaco debido a que previamente había visitado a un ginecólogo que no le había detectado un problema por fósforo, si no me equivoco, fosfato, que habían, y después también la familia enjuicia al ginecólogo porque no le había diagnosticado este problema, y al final creo que la familia ganó una indemnización al ginecólogo y hubo un problema ahí también. No, pero de eso no estamos hablando. Estamos hablando de qué cosa es lo que la llevó al paro, ¿no? Bien, ¿y qué pasó con el juez? ¿Qué dijo? ¿Cuántos años había estado vegetal? Más de 15, ¿no? Y el marido ya estaba cansado de pagar esto. ¿Y qué pelea hubo ahí? ¿Hubo una bronca con los padres de Terry o no? ¿Los padres estuvieron de acuerdo en que le retiren la comida, digo? Buenas tardes. Hola. Anita Rosbra. La que tengo la historia de lo que es de Terry, doctora, ella pasó con referente a esa circunstancia fue porque ella, para empezar, fue obesa, ¿no? Y por la manera de que ella quiso perder peso, estuvo, ¿no? Con la déficit de alimentación, ¿no? Era bulímica, ¿no es cierto? Tuvo un caso de bulimia. Yo no sé lo del ginecólogo ahí de tu compañero, yo no lo encontré tampoco, pero yo encontré que tenía una bulimia grave, ¿no? Y tenía falta de proteínas en la dieta. Entonces, bueno, tuvo claro, a raíz de la obesidad, paro ¿no? cardíaco que le dio un estado vegetativo, ¿no es cierto? Y estuvo 15 años conectada. Y en su caso, aparte del juez, que también fue llevado al juez, ya el tema no habla de los comités de ética, sino que su caso fue una discusión respecto a ¿qué? A la desconexión en sí, doctora, por Pero parte esa desconexión, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? La eutanasia, ¿no es cierto? Una eutanasia que pidió el esposo, ¿no? Y que obvio, llegó hasta el presidente, ¿no? Fue toda una bronca, muy mediático. ¿Y han sido los únicos casos los de Terry y Karen? No, hay varios otros casos en el mundo, ¿no? Una Luana en Italia, hay otros varios casos, ¿no? Y en Perú tenemos un caso de una señora que ha pedido autorización en contra de la ley, porque en Perú tenemos prohibida la eutanasia por ley, y que ganó, pues, ¿no? Su caso, ¿cómo se llama? ¿Saben? ¿Se acuerdan? Es una psicóloga que ella, Ana Estrada, ¿no? Ella ya le dieron el permiso, la autorización, y entonces mi pregunta siempre era, bueno, está tan apurada que le autorizan la eutanasia para cuando ella decida morir. Y yo digo, bueno, y ya, Ana, ya tienes el permiso. ¿Cuándo? Qué mala, ¿no? Qué mala, pero digo, no sé, es complicado. Ya consiguió el permiso para que la eutanasien, pero ahí sigue, ¿no? Bien. Digo, para pensar, ¿no? Entonces, como el ser humano es tan complicado a veces.
Bien, entonces las semejanzas y diferencias las hicieron y con esto, digamos, terminamos de revisar la tarea y seguimos con el tema de la segunda clase de hoy, que se refiere a la relación médico-paciente, que es la que está en el foro también, ¿no? Para que hablemos de la segunda semana. Chicos, entonces, en 5 minutos se va a publicar el material para que empiecen a trabajar de modo individual, es esta parte. Y van a tener que revisar un Power y mirar un video y responder unas preguntas. Doctora, disculpe que la corte. Me están informando que están eliminando de la reunión. Por favor, chicos, no es broma, dejen de hacer eso. En la mañana yo ya hablé con el grupo de segundo año. Yo les dije que todo queda grabado y que ahora con los nuevos adelantos en Teams y las modificaciones, se puede detectar a la persona que está silenciando a los compañeros, silenciando a la profesora, sacando del aula a algunos de sus compañeros. Eso me va a obligar a dejarles el micro cerrado a todos y a que no puedan hacer nada, y eso es limitar, digamos, la libertad de la clase. Pero si vamos a seguir así, yo voy a tener que solicitar que me identifiquen al responsable o responsables. Ahorita ya abajo tenemos 101, no sé quién se fue o lo sacaron. Y en el caso de ser identificado, yo les aviso, así les garantizo que se van a ir del curso con 0. ¿Eh? Así es que guerra avisada no mata gente. O se ponen tranquilos o se van del curso simplemente. Y lo repetirán cuando se calmen y dejen de ser chiquitos traviesos o chiquitas traviesas, ¿entendido? Entonces, tenemos 5 minutos para que aparezca la tarea y probablemente nos vamos a tomar 1 hora para hacerla, ¿ya? Yo estoy subiendo ahorita la tarea. Entonces, ¿quedó claro? Y antes que me vaya, Rebeca, ¿por qué no mandaste la tarea al aula? Rebeca. Doctora, sí, disculpe. Sí, o sea, no puedo, o sea, sí lo revisé, pero... Rebeca, si empezamos mal y anda pensando, entonces ya desde el comienzo estamos mal, entonces anda pensando, tienes tiempo para trabajar, no cumple las tareas, ya, estamos mal. Bien, ya, eso es todo, Rebeca. Entonces, estamos subiendo el material aquí. Como práctica 2. Ya, tarea. El examen. ¿Alguien quiere preguntar algo? Dice práctica calificada 2.
Doctora, disculpe, ya subió la tarea porque a mí no me aparece. No, en 2 minutos va a subir. Ah, está bien, gracias, disculpe. Entonces tienen que mirar, ustedes vean que ven primero, si va a la clase en PowerPoint, que quién sabe, pudiera ser que la vean primero. Y después el video. ¿Por qué? Porque ya van a tener la idea de lo que es la teoría y les quedaría un poco mejor. Bien, en materiales de clase ya está publicado el PDF de la clase. Y el video viene en la tarea. Entonces tenemos hasta las 3, perdón. Son las 3:22, hasta las 4:30, chicos, ¿ya? ¿Pudieron abrir la clase? Encontraron la clase, están materiales de clase y la práctica calificada 2 está en las tareas, que todavía no aparecen, pero ya debe aparecer en 1 minuto o 2. Ya está la práctica calificada. Y ya está también el PowerPoint. Bien, entonces nos vemos a las 16:30. Doctora, disculpe, ¿es una PPT donde dice ética, bioética y deontología, semana número 2? Perdón, dice relación médico-paciente, ¿no? Medicina defensiva. Sí, doctora. No me aparece. Ya, dice semana número 2, relación médico-paciente, medicina defensiva, la asignatura ética y bioética. Y ya llegó para todos. En publicaciones, en materiales de clase, ahí está. Ah, sí, está bien. Sí, doctora, sí sale la clase. Bien, entonces la tarea ya está, las preguntas ya las pueden ir mirando, ya saben que no pueden editar la tarea, sino responder en otro y subir su respuesta al aula hasta las 16:30 como está programada. Dice práctica 2. Se cierra hoy 16:30. Bien. Bien, chicos, empecemos a trabajar, por favor.